Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Vamos a analizar en el cierre, casi a finales de este 2022, una economía que da señales que pueden leerse como contradictorias. Esta es una cuestión que vamos a analizarla con el invitado del día. En el cierre de este año, otra vez se recalentó el dólar informal, el ilegal, el dólar paralelo, el dólar blue, como quieran llamarle. Hay razones que lo justifican. Generalmente esa variación también es sensible al impacto en los precios y el gobierno había conseguido romper la inercia en crecimiento constante de la inflación, en números que son absolutamente reprochables para cualquier economía. Esto pone en riesgo esa inercia que se rompió, bueno, de estas y otras cuestiones, porque hoy también el gobierno siente que tiene bajo control las variables macroeconómicas por dos cuestiones que han ocurrido en la jornada de hoy. Salió a ofrecer para reemplazar vencimientos, nuevos papeles del gobierno, del Estado, y fueron tomados por los inversores por encima de la expectativa que tenía el propio gobierno. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a analizar con Fabián Amico, que es economista, docente universitario y coordinador del Instituto de la Economía y el Trabajo, a quien agradecemos este contacto. Un gusto, Fabián, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aportarnos el valioso análisis que realiza habitualmente una economía que tiene contrastes a esta altura del año. ¿Se puede considerar óptima, exitosa, aceptable la gestión de Sergio Massa? ¿En dónde ponemos el análisis inicialmente, Fabián? Mirá, te diría que hay un elemento de alguna forma excluyente, digamos, que tiene que ver con, digamos, con el tema inflacionario, ¿no? Así que, bueno, ahí, perdóname que estoy escuchando una música, una comunicación que se está mezclando acá. Bueno, veremos si es un problema nuestro técnico. Bueno, le pido a los compañeros. Te decía, el problema para mí, un eje principal, digamos, me parece para todo el mundo, es el tema inflacionario. Como vos debés saber, en noviembre hubo una relativa buena noticia, digamos, porque hubo una desaceleración bastante importante en relación a los episodios que traíamos de inflación. Ahora está toda la atención puesta qué va a ocurrir en diciembre y enero, básicamente, y ahí se va a ver con más claridad, me parece a mí, en qué medida el esquema de precios regulados que instrumentó el ministro de Economía fue responsable de esa baja de noviembre, o si bien fue en buena medida un factor suerte. ¿Por qué te digo un factor suerte? Porque hubo una baja muy importante de los productos estacionales, que en general son productos que dependen mucho de condiciones de oferta, climáticas, etcétera, que habían tenido aumentos muy importantes en los meses anteriores y que en noviembre tuvieron una, digamos, una disminución muy importante, ¿no? Así que bueno, me parece que ese es el punto principal. ¿Hay algún elemento adicional a favor de una probable desinflación, que es aparentemente un comportamiento más civilizado, por así decirlo, del tipo de cambio oficial? Vos hablabas del mercado informal. Hoy por hoy, digamos, el tipo de cambio oficial sigue siendo una referencia muy importante para los precios de la economía, pese a que hay algunos bienes que se están transando a un tipo de cambio más alto, digámosle así, ¿no? Y por otro lado están las malas señales, podríamos decir, que es el hecho de que el índice de precios mayoristas de noviembre dio una aceleración. Y una aceleración importante en algunos rubros, incluso vinculados con alimentos. Sí, sí. Entonces, uno tiene que suponer una de dos cosas: o los mayoristas se trasladan hacia los precios del consumidor en algún momento del tiempo,
o bien no se trasladan porque el gobierno, acuerdo mediante, consigue pisar esos aumentos y trasladarlos hacia el futuro. Bueno, eso lo vamos a saber cuando se conozca el registro de diciembre, pero me parece que la clave está ahí porque, digamos, como creo que vos sugerías, la economía se está desacelerando, pero todavía sigue creciendo. El gran problema es el tema de los ingresos, y el tema de los ingresos está vinculado con la inflación, ¿no? Ahí se juega, me parece, todo. Sí, ahí hay una tensión entre lo que es conveniente y lo que termina siendo perjudicial. Lo que es conveniente es que tengamos una economía que crece. Creció el 10 el año pasado, va a crecer el 5 según los analistas este año, pero ya hay señales de desaceleración del consumo que ayudan a no calentar la inflación. Bueno, pero también son señales que el poder adquisitivo de buena parte de la población se está afectando y que tarde o temprano va a terminar impactando en ese crecimiento de la economía que hoy celebramos. Sí, además te diría algo un poco más, un agravante de eso. La inflación argentina no tiene una relación con recalentamiento de la economía, ni mucho menos con el consumo. De hecho, si uno mira históricamente la participación del consumo privado en el conjunto del gasto total de la economía, está en uno de los niveles más bajos desde de los últimos 15 años. O sea, no hay una cuestión de recalentamiento. Y efectivamente el problema es lo que vos decís, ¿no? Podés tener las dos cosas mal, digamos, por así decirlo, ¿no? Que la economía no crezca, que el consumo tampoco crezca y que los ingresos no mejoren. Ahí hay un tema para incorporar en el análisis, que es la política fiscal, ¿no? La política fiscal es muy importante en general en Argentina, dada la composición de la demanda agregada en la Argentina, el peso que tiene el mercado interno en el crecimiento económico de Argentina, muy parecido a Brasil y a Colombia en ese sentido. Vos pensás que el gasto público, incluyendo las transferencias, equivale a más o menos 40 puntos del PBI. Eso quiere decir que cuando vos bajás el nivel del gasto público, afecta el ingreso del sector privado negativamente. Mal que lo digan, a algunos economistas no les gusta esto, pero digamos, básicamente es eso. Cuando yo bajo las jubilaciones, el consumo privado crece menos. Cuando yo bajo el salario público, el consumo privado crece menos. Cuando yo bajo la inversión pública, la demanda que recibe la industria es menor. Cuando yo bajo, bueno, todas estas cuestiones afectan el crecimiento económico, y parte de esto estamos viéndolo ahora porque está habiendo en los últimos meses un ajuste más importante del gasto público que va a afectar quizás más intensamente el tema de la actividad y no necesariamente va a afectar el nivel de inflación. Sí. O sea que esto es para tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, por eso no lo dijo públicamente, pero Massa celebraba que se haya caído la sesión del Parlamento en donde se iba a aprobar la moratoria previsional que permitía que 800.000 personas se incorporaran a los jubilados en la Argentina. Esto era más gasto público, pero el gobierno, o por lo menos un sector del gobierno, celebra estar cumpliendo las variables del Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy mismo, lo decía en el comienzo, dos señales concurrentes. Una, siguió comprando dólares, mucho más de lo que en el dólar soja 2 preveía. Y la otra cuestión está ligada con esto de, pareciera que hay confianza en el gobierno porque sale al mercado a captar o a renovar los vencimientos y logra recursos por encima de lo previsto. ¿Cómo hay que leerlo a eso, Fabián? Mirá, yo te soy honesto, no creo mucho en la cuestión de la confianza. Permitime que explique por qué. No creo que cuando el gobierno le fue mal fue por falta de confianza. Y no creo que ahora, si le va un poco mejor, es porque aumentó la confianza. Lo que creo es que, como vos bien dijiste, hay una serie de medidas específicas, sectoriales, que generaron la posibilidad de que el Banco Central pudiera comprar una cantidad importante de reservas. Y ese es un dato crucial en un país como Argentina, lo sabemos todos, ¿no? Digamos, a partir de eso, el hecho de cumplir con algunas pautas con el fondo, por ejemplo, el fondo, esto es paradójico y es hasta un poco irónico, el fondo te perdona, te da un waiver
en relación al hecho de que has hecho un desdoblamiento cambiario, por ejemplo, pero después te valora muy bien que hayas acumulado reservas gracias a ese desdoblamiento, digamos, ¿no? Una cosa, el fondo es así, digamos, tiene esas contradicciones, ¿no? Pero, digamos, claramente yo creo que el tema del mercado cambiario, la acumulación de reservas, mantener eso en línea, es una cuestión crucial incluso para los operadores más especulativos del sector privado, porque esa gente no se mueve en base a confianza, se mueve en base a rendimiento financiero. Entonces, cuando ven que el gobierno tiene la robustez medida en dólares importante, bueno, ahí tienen que allanarse, digamos. Esto pasó en todos los países del mundo, particularmente en los países latinoamericanos en los últimos años, y salvo en Ecuador y en el caso nuestro, que tuvimos los problemas que todos sabemos, entre ellos el problema de endeudamiento externo excesivo, fugas de capital, etcétera, ¿no? Pero es una medida que justamente desactiva la posibilidad de un ataque especulativo, desactiva la posibilidad de digamos, vislumbrar un horizonte de crisis, lo posterga, digamos, y me parece que de todas formas el endeudamiento, el tema de la deuda en pesos, la deuda del tesoro, que como vos bien dijiste se refinancia en el muy corto plazo con cierta facilidad, hay un problema político hacia adelante que todo el mundo lo sabe, que es el potencial cambio de gobierno y las implicaciones que eso podría tener en términos de la continuidad y refinanciación de la deuda del gobierno, digamos. Como ha habido algunos referentes de la oposición que han sostenido la posibilidad de no refinanciar esos vencimientos, digamos, de reperfilar, para usar el lenguaje que utilizaron ese endeudamiento, bueno, vos tenés todos los vencimientos concentrados antes de las elecciones del 23. ¿Quién está agitando el dólar paralelo y qué impacto puede tener en el escenario? Vemos que algunos medios de comunicación lo tienen casi como un acicate diario, ahí hay una cuestión que está ligada más con otros intereses, pero ¿quién lo está agitando y si eso puede conspirar contra el plan de control de la inflación? A ver, yo soy honesto, no creo que haya una conspiración en el sentido de que haya gente actuando deliberadamente para provocar zozobras en el mercado cambiario. Eso no quiere decir que cuando hay alguna zozobra no haya gente del sector mediático y del sector político que intente aprovechar eso castigando al gobierno. Eso está claro que es así. Lo que digo que hay un problema económico, me parece que parte del problema tiene que ver con los arreglos que hizo el gobierno respecto del dólar turista, una parte tiene que ver con eso. Otra parte es el preludio de lo que probablemente sea un verano largo en el sentido cambiario, porque pensemos que vamos a tener hacia adelante problemas con la sequía, más o menos, no sabemos cuánto, porque no se sabe bien, no podemos saber cuándo va a llover y cuál va a ser el impacto, digamos, que eso va a tener en las exportaciones primarias y por ende en la provisión de dólares. Entonces, vos tenés ese horizonte en un año que se vislumbra como año electoral, donde la formación de activos externos siempre creció, más en una elección presidencial. Me parece que esos elementos juegan en un sentido de generar cada vez más presión. ¿Cómo puede afectar el plan del gobierno? Lo va a afectar indirectamente, porque va a afectar la posibilidad, al aumentar la brecha, eso pone más presión sobre el tipo de cambio oficial, digamos, básicamente. Ese es el canal, digamos. Más en un contexto, como yo te decía, que el Banco Central en los últimos días, la última semana de diciembre, está bajando el ritmo de devaluación, que lo había acelerado en noviembre, y que era una medida interesante, porque justamente, si uno piensa, el plan de precios justos se había hecho con una negociación más o menos de este tipo. Las empresas mantienen ciertos precios congelados y el gobierno les permite acceder a un nivel del dólar oficial. Si vos ponés esas dos cosas en línea, eso lo que quiere decir es que el tipo de cambio que van a recibir las empresas va a ser un tipo de cambio relativamente más bajo y eso puede actuar como un factor de desinflación. O sea que sería interesante que eso pudiera mantenerse en el tiempo y justamente la brecha cambiaria puede poner presión y puede poner alguna duda sobre esa sostenibilidad. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Esto va a ser clave mañana,
y sobre todo en el comienzo de enero, porque también es estacional la demanda de dólares, ¿eh? Hoy mucha gente le conviene ir al dólar blue y no pagar el dólar turista, con lo cual ahí hay una presión sobre el dólar no oficial, ¿no? Porque está tan cargado de costos el dólar turista que para ir de vacaciones, antes que usar la tarjeta, te conviene ir a un arbolito a comprarle dólares. Esa es la verdad. No, y además, si vos mirás una secuencia más larga, yo hoy estaba analizando eso, del dólar blue, del dólar informal y del dólar contado con liqui, van más o menos en línea. Hay momentos que se desajustan, y cuando se desajustan, si se desajustan demasiado, entre comillas, demasiado, hay un arbitraje, digamos, que es lo que vos estás diciendo. Uso el más barato si me conviene ser más barato, digamos. Ese arbitraje es muy normal y genera, pero, digamos, cuando nosotros estamos en una situación delicada, en términos de divisas, todos esos arbitrajes generan siempre ruido, digamos, y molestia y temor, digamos, ¿no es cierto? Por eso estamos hablando del tema. Ahora, yo creo que el problema más profundo es lo que te decía recién. Es el hecho de que vos tenés que bajar el ritmo de devaluación para poder tener algún grado de éxito con el tema inflacionario, y para eso necesitas que el verano te provea de dólares como para... Y eso es lo que tenemos que ver, digamos. No, el tema... Me parece que el tema del blue hoy no es tan relevante, por lo menos en este corto plazo. En la memoria y balance del 2022 hay que poner en el debe o en el haber lo que ha ocurrido con el empleo. Se muestran los como muy óptimos, bajando constantemente los números del desempleo, aunque el subempleo está aumentando y la gente que busca empleo porque no le alcanza la plata con el empleo que tiene también está aumentando. ¿En dónde lo ponen? ¿En el debe o en el haber el empleo en el cierre del año? El empleo siempre está en el haber, digamos, ¿no? Que la economía genere empleo formal siempre va al haber. Ahora, el problema es un poco lo que vos decías con un agregado, ¿no? Lo que los economistas llaman la elasticidad empleo-producto, que es cuánto cambia el empleo cuando cambia el nivel de actividad. Y lo que ocurre en Argentina y en muchos otros países es que esa elasticidad es baja. Es decir, vos tenés que estar acelerando la economía todo el tiempo para generar una buena cantidad de empleo. Cuando vos desacelerás, el empleo se desacelera más rápido. Y eso es lo que está ocurriendo. Se está generando empleo formal cada vez a un ritmo menor. Al mismo tiempo está lo que vos mencionabas muy bien recién, que es, vos tenés un mercado de trabajo con gente que está ocupada, pero que sigue buscando trabajo porque no le alcanza el ingreso. Sí, sí. Y además, en los sectores informales tenemos una distancia de ingreso cada vez más grande. O sea que es es un cuadro complejo. El punto principal ahí para entender es que no alcanza hoy por hoy con que la economía solo genere empleo, lamentablemente. Hay que hacer otras cosas para que el mercado de trabajo sea más homogéneo y que le permita a la gente vivir dignamente con un trabajo o con una ocupación plena, digamos, ¿no? Bueno, hablaba en la radio con un empresario de la construcción, el presidente de la Cámara de la Construcción de nuestra ciudad, y él se quejaba de la dificultad que hay para conseguir mano de obra. Le pregunté, bueno, ¿pero cuánto pagan? 80.000 pesos. Bueno, ¿no será que están pagando poco por 8 horas de trabajo en un trabajo que es muy riguroso? Y me dice, no, el problema no es que nosotros pagamos poco, es que el costo de vida es muy alto. Bueno, pero aquí estamos, es el perro que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? No, y además lo interesante ahí es que el costo de vida son un conjunto de precios que fija el sector empresario también, digamos, para ir al caso, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual la distribución del ingreso ha empeorado en contra de los salarios y ha mejorado a favor de los empresarios, digamos. Lo lógico sería, digamos, que en un esquema donde uno quiere mejorar los ingresos de las mayorías, algún cambio distributivo a favor de los trabajadores tendría que existir. Digamos, no hay posibilidad. Y además hay un tema, ¿no? Hay lugares específicos donde efectivamente, puede ser que ocurra esto del que mencionaba este empresario, de la falta de oferta laboral específica, digamos, particularmente cuando son trabajadores más calificados, pero digamos, tiene relación con esto que vos mencionabas, que bueno, los ingresos son muy bajos. La gente que tiene, las personas que tienen la posibilidad
de evitar un trabajo que los condene a estar 8 o 10 horas por día o 14 horas por día por un ingreso tan bajo, lo evitan, digamos. Cualquiera de nosotros haría lo mismo, digamos. Fabián, ¿es ruido político o también económico la puja que hay entre el Gobierno Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, con la Corte de por medio y ligado a la coparticipación? ¿Puede hacer ruido en la economía eso o es solo debate político? No, puede ser ruido. A ver, es similar a lo que yo te decía recién, ¿no? Hay cuestiones económicas de muy corto plazo que son relativamente normales, que cuando vos estás en una situación delicada, todo te provoca zozobra, digamos. Yo no creo que el problema, el conflicto entre la ciudad y el gobierno nacional tenga que tener una repercusión en la economía nacional. No tiene ningún sentido eso. Tiene repercusiones por el aspecto económico del conflicto, que claramente tiene que ver con el hecho de que, bueno, todos los países en desarrollo tenemos heterogeneidades regionales. Digamos, la única forma de salir de esa heterogeneidad es que los distritos más ricos le transfieran ingresos a los distritos más pobres. Eso es lo que transforma a un país en una nación. Digamos, si no somos un rejuntado, digamos, como de clubes de fútbol, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, me parece que en ese sentido ahí hay un contenido económico importante de largo plazo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos el federalismo, pero que en el fondo tiene que ver con empezar a superar los desequilibrios regionales que tiene la Argentina, ¿no? Achicar la distancia entre las áreas más pobres con las áreas más ricas, digamos. Bueno, y no hay magia ahí para hacer, somos un país, los más ricos le tienen que transferir a los más pobres, no hay salida ahí. Bueno, ese concepto no solo se aplica al país, sino también en cómo hacemos para distribuir o achicar las desigualdades. Uno no dice que seamos un país comunista, pero que por lo menos no haya tanto abismo y desigualdad entre unos y otros. Para el año 2023, ¿cuáles son las señales positivas y cuáles las negativas que de arrastre deja la economía de este año que se está terminando? Mirá, las positivas me parece que en principio va a parecer paradójico esto que te voy a decir. Mucha gente, muchos economistas daban por hecho, si vos revisás declaraciones hace un año o hace 6 meses atrás, que este esquema con tanta regulación y demás, que yo digo no es el mejor esquema que podemos tener, pero es lo que hay, digamos, y en parte hay que pensar que se heredó del gobierno anterior también, dicho de paso. Este esquema, mucha gente pronosticaba su estallido. Y ahora hay muchos economistas que se están empezando a dar cuenta que este esquema, pese a ser un obstáculo para muchas actividades económicas importantes y pese a no ser quizá el mejor sistema posible, tiene una capacidad de robustez y de elasticidad para regular y estirar las cosas que es muy grande. Entonces mucha gente se está empezando a dar cuenta que capaz que crisis así, todo el mundo esa explosión que todo el mundo está esperando, capaz que no va a ocurrir. Yo creo que probablemente no ocurra. Ahora, la discusión es que cómo llega el gobierno, digamos, en el marco de este esquema, y es un tránsito bastante complejo por lo que decíamos antes, ¿no? Básicamente por la cuestión de los dólares, digamos. Pensemos que el año que viene hay vencimientos con organismos internacionales que hay que pagar. Bueno, hay una serie de cuestiones. Muy probablemente todo el mundo está dando por hecho que la economía se va a desacelerar bastante. Probablemente entre en un terreno cercano de cuasi estancamiento, por así decirlo. Y ahí yo insisto con lo mismo que hablábamos recién. Yo creo que parte de las posibilidades del gobierno en términos económicos como políticos tiene que ver con el tema inflacionario, básicamente. Yo insisto con eso. Vos podés incluso tener un cuasi estancamiento económico con una inflación más baja, y eso sería un alivio para muchísima gente, porque las tasas de desempleo no son altas hoy en Argentina. El problema es lo que decíamos antes. La gente que está trabajando, tanto en el sector formal como informal, gana poco, digamos. Sí, pero además, Fabián, para terminar, está visto que con inflación hay sectores que ganan mucha plata. La mayoría de los asalariados perdemos, pero bueno, ya lo dijo el prohombre de la Anónima, ¿no?
Yo remarco todos los días porque gano plata con eso. Bueno, y a la inflación no nos pega a todos por igual. Fabián, muchísimas gracias por el análisis. Siempre tan, no digo mesurado, pero sí equilibrado en los conceptos. Recién mencionaba algo respecto de, hay economistas o sectores de la economía que pronosticaban un estallido para diciembre. En realidad, más que pronóstico, es expresión de deseo, ¿no? Lo querían. Y bueno, a veces hay que analizar lo que pasa y no lo que uno quiere que pase, que son dos cosas. Cuando llegan las fiestas, cada uno tiene sus propios deseos, digamos. Exactamente, exactamente. Buen cierre de año y gracias por el aporte tan valorable de siempre y mejor 2023 para los números. Igualmente, felicidades y gracias a ustedes. Gracias, Fabián. Bueno, la realidad de la economía que da señales contradictorias, pero que tiene a buena parte de los argentinos demandantes de otra capacidad de respuesta de los gobiernos que nos van generando expectativas que se van diluyendo con el paso de los meses y los años. El año 2023, además, es un año electoral con lo que ello conlleva. Ya ha sido muy difícil que este año buena parte de los representantes públicos en gestión se concentren en los asuntos porque están en la rosca electoral. Y estamos muy lejos todavía del 2023. El año que viene va a ser año de pura rosca electoral y dejar los asuntos de lado. Bueno, entre ellos no sesionan los parlamentos, se demoran las decisiones, esto no conviene, no suma voto, no resta voto. Bueno, Argentina tiene en ese sentido mucha capacidad de resiliencia, aprendizaje de episodios similares. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.